leo yo, ¿cierto? Luego ustedes, y el último, 32, lo leemos todos juntos, con la intención de que quede en nuestros corazones y en nuestra mente. Romanos 1, del 24 al 32. Romanos 1, del 24 al 32. Cuando lo tengan, díganme a mí. Entonces yo comienzo con el 24, luego ustedes con el 25 y así sucesivamente. Amén. Dice así: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Jueces, capítulo 13. Vamos a estar dando vuelta en una historia muy conocida, ¿cierto? De un personaje que siempre se muestra como en los cuentos para niños, ¿cierto? Es más fácil de diluir. De hecho, hay una canción que se cantaba en la escuela dominical hace unos años atrás, cuando nosotros íbamos con mi bisabuela a la iglesia, que decía: Sansón era muy grande, así, 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 tenía mucha fuerza, así, así, así. Bueno, aquí no queda mucha, pero le hacemos empeño. Pero vamos a estar hablando de Sansón, ¿ya? ¿Qué podemos hablar de este periodo de la palabra? ¿Ya? Lo más importante es contextualizarnos, ¿verdad? Dentro de los jueces de Israel es un periodo donde Dios deja al pueblo sin un reprobado, cautivo. Nuevamente el pueblo de Israel queda cautivo con los filisteos, ¿verdad? Y lo deja cautivo 40 años, donde Israel en un periodo queda solamente gobernado por jueces, ¿ya? Dentro de estos jueces son 13 los que gobiernan Israel en este periodo, bajo el Espíritu de Dios sobre ellos, ¿ya? Siempre por la soberanía del Señor sobre ellos. Y uno de estos, que es un juez de guerra, porque existen jueces para gobernar, ¿verdad? Y otros jueces menores, también dentro de ellos son considerados como valientes de guerra, ¿ya? En este caso, Sansón es un juez de guerra porque el propósito del Señor sobre él era justamente manifestar a un Dios todopoderoso frente a los filisteos, hacerle frente a esta nación que venía colocando en cautiverio el pueblo de Israel, ¿ya? Ese es el contexto histórico del testimonio que nos da la palabra de Sansón. Entonces, vamos a leer desde el versículo 1, capítulo 13. Dice así: Jueces 13, nacimiento de Sansón. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová,
y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Qué significa nazareo? Nazareo tiene que ver con ser una persona apartada a un contexto específico dado por Dios. ¿Ya? Se le aplica a nazareo a Sansón porque da cualidades específicas que la madre tenía que cuidar de él. En este caso era que no bebiera ni vino ni sidra, ¿verdad? Y que también no pasara navaja sobre su cabeza. Eran las dos cosas que le demandaba el ángel del Señor para que esta mujer pudiese y este hombre pudiesen preservar el propósito del Señor sobre Sansón, ¿verdad? Entonces nazareo significa apartado, como apartado a y de, ¿ya? En este caso debían cuidar su pelo que no fuese cortado. Luego Dios llama a la madre, ¿cierto?, de Sansón, mujer estéril. Esta, sin quitar mérito también en el milagro, recibe un milagro sobre ella, ¿verdad? De que es concebir un hijo que es apartado de Dios para que el Espíritu de Jehová habite en él con un propósito específico. Qué maravilloso el Señor, que dentro de su soberanía nosotros podemos estar viviendo de una promesa que no merecemos, ¿cierto? Y que fuimos escogidos mediante la gracia. Amén. Y entonces el pueblo llevaba 40 años siendo cautivo por los filisteos, durante 40 años. Y dice la palabra que Dios los entregó por desobediencia. Qué novedad, ¿verdad? Qué novedad que el pueblo de Israel esté cautivo nuevamente y que nuevamente esté desobedeciendo los preceptos del Señor. ¿Ya? Es esta naturaleza del pueblo de Israel dentro del cautiverio que están viviendo, es que Dios también levanta su misericordia a través de este hombre de Dios. La misión de Dios con Sansón era proveerle al pueblo de Israel un libertador de la mano de los filisteos. Siempre el pueblo de Israel estuvo cautivo. Siempre el corazón, hasta el día de hoy, de un judío es encontrar un libertador. Siempre el corazón del hombre es encontrar a alguien que lo liberte, ¿verdad? Tener libertad para X cosa, tener libertades para poder congraciarme a cosas que a lo mejor son de más de mi conveniencia, perdón. Entonces nosotros también en nuestro corazón pecaminoso, antes de conocer a Cristo, buscábamos a alguien que naturalmente nos librara de este sistema, que nos librara de la mano opresora, que nos librara de nuestros problemas, ¿cierto? Al igual que los judíos en ese tiempo se pagaban impuestos, ¿cierto?, cuando estaba Cristo, pero también nosotros necesitábamos a alguien que supliera nuestras necesidades internas, ¿verdad? Entonces siempre en nuestro mundo en el que habitamos, afuera de la iglesia y de un corazón no regenerado, están buscando plenamente a alguien que los rescate de diferentes cosas. Están buscando explicaciones, están buscando ser saciados como corazones que no tienen cómo sostenerse. Nosotros también, previamente a haber conocido a Cristo, vivíamos así, esperando el rescate de algo, de alguna manera, siempre tratando de dar una explicación. Y eso nos ha llevado también dentro de la gracia civil que proporciona el Señor a hacer descubrimientos, ¿verdad? Porque también estudiamos la ciencia, estudiamos también el universo, estudiamos la naturaleza. Entonces Dios también al hombre le proporciona ciertas herramientas naturales para poder descubrir, para poder inmiscuirse, para poder estudiar. Desde antaño, ¿cierto? Yo me imagino desde el fuego, desde la luz, ¿verdad? Cuando descubrimos la luz eléctrica, los faros que hoy día iluminan nuestras piezas, nuestras casas, el descubrimiento de la ciencia, la investigación, siempre el hombre fue depositado con un corazón de poder descubrirse, de poder descubrir cuáles son sus limitancias y creer también que no existe ningún límite. Pero es cierto, y bien dice la palabra, que nosotros tenemos limitancia.
Y hay un Dios omnipotente, omnipresente, todopoderoso, que es infinito. Y nosotros solamente gozamos de sus bordes, de sus caminos. Entonces, ahí donde ocurre donde quedamos satisfechos una vez encontramos a Cristo y son suplidas todas nuestras necesidades internas. Pero el pueblo de Israel no entendía esto hasta el día de hoy. Sigue buscando un libertador, un gobernante. Hoy en día nuestra sociedad busca a alguien que podamos echar nuestras dolencias, echar nuestras deudas, echar en alguien que realmente pueda gobernarnos para sacarnos de qué. Nadie sabe. Pero alguien tiene que sacarnos de insatisfacción. El corazón del hombre siempre es insatisfecho. Siempre busca la quinta pata al gato, hermano. Somos mandados a hacer para eso. Siempre, no, que esto. Querido hermano, querida hermana, la gracia del Señor basta. La gracia del Señor tiene que ser suficiente para nuestra vida, para que todo el colapso que recibe el ser humano por naturaleza pueda quedar pleno y descansar en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Dios le da unas indicaciones, ¿cierto? En el versículo 11 dice, y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y le dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, y no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que mande. Versículo 21. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová, y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Yo me hice ese salto porque aquí ellos quieren descubrir quién era el que había visitado, en este caso Manoah, a su esposa. Quería saber quién era el que le estaba dando ciertas indicaciones a través de este milagro, que le estaba dando el camino a seguir. Y justamente dice que se encuentra con el ángel de Jehová. Y yo me quise detener en este versículo 21, porque dice Manoah que ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. ¿Usted le trae a memoria a escuchar este dicho de la palabra en otros profetas? ¿Se acuerdan de Isaías? ¿Se acuerdan de Ezequiel? ¿Se acuerdan de los profetas mayores? ¿Se acuerdan cuando hablan de que han visto a Jehová y caen como muertos? Y caen como muertos. Aquí también Manoah, al verse enfrentado a la santidad de este Dios todopoderoso y el ángel de Jehová, dice, ciertamente moriremos, porque hemos visto a Jehová, hemos visto al ángel de Jehová. Y hoy en día, querido hermano, nosotros podemos gozar de esa santidad porque el camino es Cristo. Nosotros podemos reflejar esa santidad porque no es por nuestros méritos, sino que hemos sido rescatados. Y ya nosotros no nos miramos al espejo, sino que vemos el reflejo de las tiernas misericordias de Cristo sobre nosotros. Y la santidad de Dios, eso provoca en el ser humano temor. Las mismas expresiones a lo largo de la Biblia han dicho que se atemorizaban, que tenían miedo y han visto a Jehová y caían como muertos. Así también cuando nosotros nos enfrentamos a la presencia del Señor ocurren cosas, ¿verdad? Hoy en día no caemos como muertos porque es Cristo en nosotros, ¿verdad? El Cristo, el Espíritu Santo en nosotros nos va revelando al Padre a través de la Escritura. Ya no solamente el Espíritu Santo se posa sobre un hombre, sino que vive en cada uno de nosotros, haciendo la voluntad del Padre sobre nuestra vida. Pero también se produce algo en nosotros en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Hoy en día nosotros entendemos que por mérito propio no podemos entrar a Dios, no podemos entrar justamente delante de esta santidad. Es imposible porque justamente caeríamos igual muertos por este cuerpo no redimido que dice la palabra. Pero delante del Señor Jesucristo hoy en día nos inunda la gracia, hermano. Nos inunda este regalo no merecido que nos hace ser aptos a través de los méritos de Cristo y poder gozar de esa santidad impartida para nuestra vida. Y nos santificamos a través de la palabra y el Espíritu Santo viene y renueva nuestro entendimiento y nos hace más como Él. Él es nuestro reflejo, Él es nuestra meta, Él es quien nos justificó.
Entonces, cuando nosotros hoy en día entramos al trono de la gracia, libremente a través de Cristo, lo único que nos queda decir, no merecemos esto. Muchas veces todos nosotros, tiene que haber en algún punto que nos hemos enfrentado a las tiernas misericordias del Señor y venimos con problemas y venimos ataviados, cansados, ¿verdad? Pero nos encontramos dentro de la gracia, cerramos nuestros ojos y ni siquiera palabras salen. Porque ¿qué podemos decir si estamos viviendo algo que no merecíamos vivir, hermano? Hay veces que yo he ido a problemado, y perdóneme que sea autorreferente, pero me quiero reflejar en usted también, que hemos ido atribulados, los días no son tan buenos, hemos ido cansados delante del Señor, y cuando llega el momento de estar cercano a la palabra, y la palabra nos santifica, ¿verdad? Y el Espíritu Santo empieza a hacer la obra redentora, a recordarnos que Cristo es el que intercede por nosotros delante del Padre, y que Él es suficiente. ¿Qué podemos decir, hermano? Solamente caen lágrimas, solamente cae agradecimiento de nuestros labios y decir, Señor, puede estar pasando un torbellino a nuestro alrededor, pueden estar siendo azotados por las olas de la vida, pero increíblemente hay una balsa que no se mueve en medio de todo esto, y es porque siempre tenemos el privilegio de sentarnos juntamente con Él. Y solamente estar y abrir nuestros brazos, hermano querido, y decir, gracias, Señor, porque hoy día lo que vivo no merezco vivir, porque debería ser desechado, apartado. No merezco vivir dentro de esta gracia soberana que me ha sido concebida por Cristo. Entonces cuando nos enfrentamos ante el dolor, hermano, en esta barca que solamente existe Él, Él calma la tempestad, y decimos, Señor, no sé qué es lo que ocurre, o tal vez sí lo sabemos. No sé lo que pasa, vine con este problema, pero solo bastó estar delante de tu Espíritu Santo, delante de tu palabra, siendo santificado, y fue suficiente. Fue suficiente que tu Espíritu revelara a Cristo una vez más y ponerme de pie, porque es necesario que siga el camino que resta para tu gloria, Señor. Para tu gloria, Señor. Y eso es lo que tiene que ocurrir en nosotros, hermano. Cada vez en este camino ir muriendo a nuestras capacidades físicas, a nuestras capacidades psicológicas, a nuestras capacidades como seres humanos, y ponernos a disposición y pelear la buena batalla de la fe y apasionarnos por la palabra y buscar consejo donde debemos buscar consejo, levantar la mirada, porque dice la palabra que hoy día no estamos caídos, sino que tenemos a alguien que nos está esperando, y aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en terminarla, hermano querido. La palabra del Señor sigue. Y para poder concluir la historia dice, lo mismo pasa ahora en el tiempo de la gracia, ahora siendo aceptados, los que hemos experimentado la presencia de Dios sobre nuestra vida, y el Espíritu Santo nos revela y nos santifica en su palabra, siempre llegamos a la misma conclusión: no soy merecedor de tanta misericordia sobre mi vida. No soy merecedor de tanta misericordia en mi vida. Yo, aunque estaba padeciendo en tierra extraña, como decimos, como venimos de la tierra pentecostal, ¿verdad? Cuando estábamos en Egipto, decíamos nosotros, ¿recuerdan? Padeciendo en tierra extraña, hermano, no merecíamos que fuésemos alcanzados en ese momento. Caímos en gracia por su soberanía. Y Él nos invitó, Él nos alcanzó como un buen padre, y nos dio consuelo, como un buen samaritano. Nos abrazó, nos cobijó, nos dio de comer, nos enseñó, nos levantó, lavó nuestro rostro y nos dio un nombre. No merecemos la vida que Dios nos ha dado, y nos queda solamente derramar nuestro corazón delante de Él. A veces ni siquiera mencionar una palabra es necesario, porque solamente han caído sus tiernas misericordias sobre nosotros. En el capítulo 14, aquí, comienza el propósito de Sansón por el cual fue llamado. De hecho, Sansón se nos enamora de la mujer Timar, ¿verdad? Ella era filistea, pero Dios no le había prohibido juntarse con una mujer filistea. Entonces se enamora, ¿verdad? Y luego de esto también en el versículo 5,
ahí ya se empieza a mostrar el don de Dios que estaba sobre Sansón. Cuando dice la palabra del Señor que en el camino se le presenta ¿qué? Versículo 5. La palabra dice que se le presenta un león. En el 14, versículo 5, versículo 6. Tiene un enfrentamiento con un león joven, dice la palabra del Señor. ¿Y él qué es lo que hace? Con gran fuerza somete a este león y logra vencerlo, logra matarlo en su trayecto, como si nada. Se logra encontrar con esta bestia, ¿verdad? Y lo somete a tal punto que lo deja muerto. Y dice que también sobre él había un panal de abeja y se va comiendo miel como si fuese un día cotidiano. Como si fuese un día normal. Dice la palabra del Señor que saca miel que tenía en su lomo, abajo, y desprende esta miel y se va comiendo miel mientras avanzaba en el camino. Así como si nada. Entonces, aquí igual hay... se abre también dentro de los estudiosos que los judíos no podían tocar ciertos animales inmundos, ¿verdad? Entonces aquí también se le atribuye de que Sansón tuvo su primer error, ¿verdad? Porque extrae comida desde tocando un animal muerto. Entonces aquí ya se produce, claro, una de las ciertas partes de la desobediencia de Sansón en cumplir lo que Dios le demandaba también a él. Luego Sansón extermina, en la historia, en los siguientes versículos, empieza a exterminar siembras de los filisteos, empieza allá a de lleno irse en contra del ejército de los filisteos, pero también era por la reacción de lo que los filisteos estaban haciendo. Porque empiezan a tener temor, los filisteos empiezan a amenazar a su suegro, ¿verdad? De que por qué le daba a su hija. Y lo empiezan a amenazar de acá y de allá. Entonces su suegro, ¿qué es lo que hace? Le entrega a su hija menor. Y Sansón se enoja, ¿cierto? Y va a la siembra de los filisteos y las quema completamente. Y eso provoca que después sean los filisteos exterminando a su suegro y a su amada, a Timat. Los quemaron vivos. Los queman vivos. Y eso también nuevamente enciende la ira de Sansón y dice que va a la batalla nuevamente y con la quijada de un burro, Sansón se encienda en contra de los filisteos y mata a 1000 filisteos. Con la quijada de un burro. A 1000. Y más encima se dice, montones van para acá, montones van para allá, ¿verdad? Y se burlaba porque era encendido en ira, empezó a exterminar a los filisteos. Entonces empezamos a ver este mandato de parte del Señor en el cumplimiento de Sansón. Pero después sigue en el capítulo 16, cuando ya empieza esto a ponerse un poquito color de hormiga, ¿verdad? Y podemos concluir en este capítulo que ya empieza a conocer, primero, en el principio dice que se allega a una prostituta, ¿verdad? Se allega a una mujer extraña, dice la palabra. Y luego conoce a Dalila. Si usted se fija en la palabra del Señor, después conoce a Dalila, ¿verdad? Y aquí es donde ya empieza el muñequeo de Sansón. Aquí es donde empieza la parte carnal de Sansón. Porque vemos que primero ya se allega a una prostituta. Y luego ya conoce a Dalila, donde con Dalila empieza a claudicar en el mandato que había recibido directo de Jehová, ¿verdad? Él empieza a jugar con fuego. Él empieza, vemos en la historia, y es súper conocido, siempre se le atribuye a Dalila, ¿cierto? Que yo he visto muchas prédicas que se le atribuyen, no, aléjense de la Dalila, ¿verdad? De las manipuladoras. Pero aquí la responsabilidad estaba sobre él. Él empieza a claudicar y le dice, dime, ¿de dónde sacas tu fuerza? Y él empieza a decir, no, si me atares con tal cosa. No, si hiciera esto. Y Dalila empezó ya a tentarlo, ¿verdad? Y ya le empezaron a ofrecer dinero, mucho dinero, para poder revelar la debilidad de Sansón. Y dice que después termina él cediendo con esta mujer después de mucho intento. Y luego le revela que rapando su cabeza, cortando su pelo, él iba a perder su fuerza.
Y ahí grita la Dalila, ¿cierto? Sansón, los filisteos nos atacan. Y se da cuenta que no puede ir contra ellos porque había perdido su fuerza. Lo mismo le pasó a Sansón con Timat. Timat, por el miedo que también habían sido amenazados con su padre, también le habían dicho que le revelara el secreto, ¿cierto? Y lo manipuló hasta el 7º día llorando frente de él, que era una especie de acertijo que le había dado para que adivinasen, y no lo adivinaron, y Timat les dijo al equipo contrario, al bando contrario, lo que deberían haber hecho. Entonces, ¿qué podemos deducir de esta historia? La palabra después sigue, para ir concluyendo toda esta historia, hermano, que después de esto lo toman cautivo, ¿verdad? Lo llevan cautivo, y a través de todo esto después son desprendidos hasta sus ojos. Dice la palabra del Señor que retiran sus ojos de sus cuencas, ¿verdad? Y lo colocan y lo exponen como un trofeo humano delante de los filisteos. Y al ser colocado delante de los filisteos, dice la palabra del Señor que tráiganlo, dice los filisteos, para que nos entretengamos con él, para ver un espectáculo, porque no veía ya, estaba ciego. Era una persona que había quebrantado gran parte, ¿cierto?, de un ejército, que ya le temían, y tenerlo ahí, ¿verdad?, era ya la gloria para ellos. Era alguien que les causaba miedo, porque eran los judíos que estaban siendo menos que los filisteos, estaban cautivos, y que se levantara alguien con este espíritu del Señor, del mismo Dios, con esta fuerza, lo atemorizaba en su ejército. Entonces, tenerlo ahí vulnerable, tenerlo ahí para que lo agarren para el deseo, ¿cierto?, para hacer un trofeo humano delante de ellos, a lo que llegó, hermano. Si usted se fija, lo podemos aplicar a nosotros mismos. Imagínense que él vendió el testimonio que le había dado el Señor y produjo todo esto. Cuidémonos, hermanos, de no menospreciar el testimonio que el Señor ha puesto sobre nuestra vida. Conduzcámonos como corresponde. No vaya a ser que venga alguien y nos avergüence. Alguien que quiera sacar nuestros ojos, ¿verdad? También tenemos un enemigo. Y también tenemos gente que no conoce al Señor. Y de repente, por hacer algo que no está dentro del precepto de los caminos del Señor, puede decir: pero tú no eres cristiano. Pero tú no caminabas con el Señor. ¿Y por qué te conduce así en tu vida? Ahí es donde viene el temor. Cuidémonos. Cuidemos nuestro testimonio. No caigamos en el moralismo, hermano querido. Somos todos demandados de parte del Señor a guardar el testimonio. No vaya a ser que venga alguien y nos quiera sacar los ojos y avergonzarnos frente de la gente. Sigamos confiando en el Señor. Amén. Luego en el 16:28 hay algo que marca un antes y un después. ¿Cierto? ¿Qué dice la palabra del Señor? En el versículo 28, 16-28. ¿Cómo parte diciendo? ¿Qué dice? La primera palabra. Entonces, solo entonces. ¿Qué dice la otra? Solo entonces clamó. Tuvo que haber pasado todo lo que pasó, hermano. Todo lo que pasó y lo que sucedió sobre su vida tuvo que pasar sobre él, estar con los ojos afuera, sin fuerza, totalmente avergonzado, en una prueba que no podía soportar, para darse cuenta que entonces tenía que clamar a Jehová. Solo entonces, después que se vio vulnerable, después que se vio que ya las fuerzas no le daban, después que se vio que realmente estaba siendo avergonzado, luego solo entonces clama al Señor. ¿Acaso no refleja esto en la vida de nosotros? Solo entonces clamamos.
Solamente cuando estamos en la prueba clamamos. Solamente cuando vienen estos pilares que nos rodean y gente que nos avergüenza y situaciones que nos causan dolor, solo entonces clamamos, hermano querido. El Señor nos demanda ser personas diligentes, ser personas que no solamente gocemos y acariciemos sus misericordias cuando estamos mal. Querida iglesia, les invito y me invito también a que vivamos de un Cristo en su plenitud, no solamente en aflicción y angustia, también en gozo, también cuando te vaya bien. Seamos cristianos, hermano. Seamos cristianos. Seamos personas que no solo entonces, luego de, cuando dejé pasar un montón de posibilidades, cuando dejé pasar un montón de tiempo sin oración, cuando no ayuno ni siquiera en el día del Año Nuevo, no sé, ni en la Pascua, hermano. Solo entonces Él clamó al Señor. Solo entonces nosotros también clamamos. Solo entonces nos acordamos de las tiernas misericordias del Señor. Queremos beber solamente de la copa del perdón, ¿verdad? Pero ¿dónde está la diligencia que nos dice la palabra? Corran, corran, como alguien que no tenga de qué avergonzarse. El propósito es Cristo. Corran, corran, dice Pablo, la buena batalla, peleenla, la buena batalla de la fe. Personas con coraje, personas fortalecidas para fortalecer a otros. No niños fluctuantes, como dice la palabra, fortalecidos, porque creemos en las fuerzas de alguien superior, porque ya nosotros somos débiles. Yo soy débil, hermano, y quizás el más débil de todos, y a medida que voy conociendo más la gracia del Señor, me siento más débil y más pecador. Pero de ahí donde viene la barca, estando con Jesús, y ahí donde viene la conversación con el Maestro, y me sostengo en su gracia, y viene y le quiero decir un mensaje que no es profecía. Van a venir más problemas, van a haber situaciones que te vas a ver hasta la coronilla, pero ¿sabes para qué es? Para que luego entonces puedas conocer las fuerzas reales de un Dios todopoderoso. Por ende me gozo en la tribulación, porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia esperanza, y la esperanza no abandona. Por eso nos gozamos en las tribulaciones, hermano, porque podemos ver y percibir que viene un conocimiento mayor de Cristo. Y eso no tiene que venir a revelártelo a alguien de otro mundo, no tiene que venir a ser la palabra reveladora del momento. Simplemente está escrito en la palabra, en los 66 libros de la Biblia, de que aquel que comenzó la buena obra sobre ti, no importa la tribulación, no importa la angustia, no importa si es fin de semana, no importa si es un día lunes, no importa, hermano, si hace una temporada mala, Él va a estar perseverando. Él y su amor van a estar siempre disponibles para la iglesia. Y nosotros somos su iglesia. Solo entonces vino Él y su clamor. Qué terrible, hermano, cuando ya perdemos el entendimiento. Qué terrible es para nosotros, y viene tan sutil, hermano, y es verdad que nosotros nos presentamos igual y podemos vernos todos los domingos igual, con la misma cara, la misma sonrisa, pero sabemos esta cara que está siendo construida con una máscara que no está siendo dependiente del Señor. Qué pena, hermano. ¡Qué pena! Seamos honestos entre nosotros mismos. Le invito a venir. Si va a bendecir a su hermano, lo haga con el corazón lleno de gozo. Si vamos a estar sirviendo en la casa del Señor, que sea con alegría, entendiendo que si sirvo a mi hermano, sirvo a Cristo. Y esa es la mejor ganancia. Ahí está la mejor paga, hermano querido. Servir a mi hermano como servir a mi Señor. Luego, Sansón, al igual que todos nosotros, como ve que realmente el Espíritu de Dios no está ya sobre él, es aquí cuando se levanta una oración sincera, clamando por misericordia. Y de hecho la oración de Sansón ni siquiera fue: Señor, pequé,
déjame cumplir el propósito por el cual fui llamado, me confundí. Él dice, haz justicia porque me han quitado los ojos. Lo puede buscar en el 16. Dice, haz justicia porque me han avergonzado, me han quitado los ojos. El Señor nos libre. Luego en la palabra del Señor también hay otro testimonio. Hay otro testimonio en la palabra del Señor que está en Jonás capítulo 1. ¿Puede buscarlo, hermano? Y mientras tanto, todos hemos conocido también esta historia, que cuando este profeta es enviado, ¿verdad?, a una tierra extranjera, es comido por un gran pez, que algunos dicen que es una ballena, pero no es una ballena, pero sí es un gran pez. Y la palabra dice, en Jonás 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los seres que habían en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos has venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Entonces, aquí también hay un profeta, ¿verdad? Es el profeta que decidió no obedecer, ¿cierto? Dentro del permiso de la soberanía del Señor. No querer predicar lo que Dios le había demandado predicar, ¿verdad? Le dice, ve y levántate y ve a Nínive. Y él hace totalmente lo contrario. Para decirle más o menos un ejemplo, es como si hubiese ido, no sé, Nínive quedaba en el este y él fue literalmente al oeste. O sea, no fue una rebeldía así como, no, sabéis que todo me quiero olvidar de esto, sino que en su corazón quiso hacer totalmente lo contrario. Se fue en la otra dirección. Y dice, es cierto, que los marineros le empiezan a echar suerte y cae sobre Jonás. Y Dios permite que sea avergonzado delante de ellos y lo acorrala para decir cuál era el propósito que debía cumplir, ¿verdad? Entonces le dicen, ¿qué tienes, dormilón? Se pone a dormir. Se pone a dormir en una situación de peligro, de vida o muerte, inclusive para él. Él estaba dispuesto a todo, hermano. Él estaba dispuesto a todo, a morir si fuese necesario. A morir. No estaba ni ahí. O sea, una rebeldía, hermano. Me sorprende. Porque decía dormilón, claro, y se larga a dormir, ¿verdad? Yo después sigo leyendo
Y ahí, una vez acorralado, suelta cuál era el propósito, quién era en verdad. Y él le dice, no, soy profeta del Señor, temo a Jehová de los ejércitos y todo el tema, ¿verdad? Y él le dice, no, échenme después la historia, ¿verdad? Relata que le dicen que lo echen al mar y el mar se va a aquietar. Y él lo dice porque quería morir. Como vio la tempestad tan grande, ¿verdad? Que las olas se estaban sacudiendo. Bueno, dice, ¿sabéis qué? Me tiran al mar y yo aquí me olvido. Muero. Y me olvido de esto. Eso, hermano. Y le salió el tiro por la culata, ¿verdad? Lo pescan, lo tiran al mar y ¿qué pasa? Se lo come un pez. La soberanía del Señor sobre nosotros va a cumplir su propósito sí o sí. Y se lo traga un pez. 3 días y 3 noches. Está en un pez gigante. Y dice la palabra del Señor en el 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Qué incómodo. Imagínate, hermano. 3 días y 3 noches en un gran pez. En una ballena, yo he tenido la posibilidad de ver la cola nomás de una ballena. Y me imagino cómo debe ser por dentro. Y parte diciendo el siguiente capítulo, que sería el capítulo 2. ¿Realmente creemos que tenemos el derecho de huir? Bueno, nosotros realmente creemos que tenemos el derecho de huir de Dios y hacer nuestra voluntad. Gracias a Dios, no nos paga según merecemos y que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aquí se viene lo bueno, porque dice la oración de Jonás, ¿verdad? ¿Y qué dice la oración de Jonás en la primera palabra? Entonces oró Jonás. ¿Cuál es la primera palabra? Entonces. Solo entonces, después de una gran tempestad, después que las olas lo sacudieron de aquí para allá, estando en un bote casi muerto, que casi se quebraba la nave, decía la palabra del Señor. Estando, no solo eso, lo tiraron al mar. Se lo traga un pez y solo dice la palabra, entonces. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon, hasta el alma, rodeóme el abismo, y el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. ¿Y qué dice la palabra? El 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a a Jonás en tierra. Solo entonces se produjo una oración a Jehová. El Señor nos ayude en nuestra naturaleza pecaminosa, de alejarnos en extremo, enojados, no entendiendo, poco entendidos, poco agradecidos, corazones no regenerados, corazones que están desplazando esto, como si en nosotros existiera la posibilidad de dejar a un lado un Dios omnipresente, hermano. Entonces dice la palabra del Señor, y mandó Jehová al pez y lo vomitó en tierra. ¿Dónde? ¿Dónde lo vomitó? ¿En qué tierra? En Nínive. Para que él predicara.
Y aquí donde viene algo que después en el capítulo 3 y en el capítulo 4 dice la palabra del Señor que Él empieza a predicar, ¿cierto? Nínive va a ser destruida en 40 días. Nínive va a ser destruida en 40 días. Nínive. Y dice la palabra del Señor, hermano, en que ellos empiezan a creer automáticamente, ¿verdad? Ellos como que creyeron al instante. Ellos como que le creyeron al profeta. ¿Y sabe por qué le creen también? Uno de los estudios nombra, es porque ahí existía un dios que creo que se llamaba Danon, ahora no me acuerdo, que tenía cuerpo de hombre y cabeza de pez. ¿Y a Jonás quién lo vomitó? Entonces, hasta en ese momento, el Señor va a seguir cumpliendo el propósito en Jonás. Entonces, me imagino ser vomitado por un pez en la ciudad de Nínive, que era gobernada por estos dios paganos, y ver y decir, no me vaya a creer. No es que no me vaya a creer. ¿Quién lo enviaste? No es que no me vaya a creer. Lo escupió un pez. Él lo escupió. Y cuando predica Jonás dice, soy enviado, ¿cierto? El Señor del cielo y de la tierra es quien va a destruir. El único que nos puede salvar es el Dios del cielo y de la tierra. Ese término tiene que ver en la antigüedad que decía el Dios que está por sobre todas las cosas, el Dios de dioses, el Dios de la tierra, el Dios del cielo, el Dios del mar, el Dios del sol, el Dios del viento. Eso quería decir entonces cuando Jonás predicaba, quería decir que el Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, estaba por sobre el Dios que ellos estaban adorando. En pocas palabras le decía a su Dios, no. Jehová Todopoderoso, Dios de los ejércitos, Él es el que tiene el poder de destruir y dar misericordia a quien Él se le plazca. A Él adórenle, arrepiéntanse. Dice la palabra que en Nínive también se producían carnavales y adoraban también a grandes bestias. No nombra si son elefantes, no nombra si son... Pero dice la palabra que el rey se atemorizó tanto que dijo, todos póstrense, vístanse de cilicio. Porque Jehová ha hablado, dice la palabra, ¿cierto? Y manda a postrarse hasta los animales. Una reverencia total, que como decir, toda la tierra alabe tu santo nombre. Toda la tierra se postre delante de la santidad y la justicia de Jehová, porque hemos estado apartados adorando a un Dios extranjero. Hemos sido apartados en la idolatría, pero Él se acordó y trajo a este hombre para ser salvados de la destrucción. Y se arrepiente. Y se arrepiente, hermano. Dice la palabra del Señor que Nínive medía como un radio como de 100 kilómetros. Era una ciudad gigante. Tenía un radio como de 100 kilómetros. Y dice que Jonás tuvo que dar la vuelta completa. Imagínense, y no solamente caminando, sino que tenía que decir, Nínive va a ser destruida en 40 días. Arrepiéntanse porque Jehová, el Dios de los cielos, trae destrucción a Nínive. O sea, tuvo que haber predicado, pero... Y lo predicó. Me recuerda cuando esta doble acción que tiene el Señor, cuando Jesús le habla a Pedro, ¿se recuerda en Mateo 17? No lo busqué. 17:27 dice... Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Te voy a decir, ¿pero por qué? Porque esta doble acción del Señor, este doble propósito que va más allá de nuestra mente entendida. Quizás Pedro también estaba empecinado con querer hacer, o la ansiedad le estaba comiendo por cumplir ciertos preceptos del Señor, y por dentro pensando, tengo que pagar tanto, tengo que pagar los impuestos, y el Señor sabiéndolo todo, le dice, anda, ve y pesca, abre la boca del pez y paga lo que nosotros tenemos que pagar. El Señor nos honra en todas las áreas de nuestra vida. Y lo que tú crees que el Señor olvidó, Él está trabajando en secreto, porque Él nos suelta a sus hijos. Él es la plenitud de nuestra vida. Cánsese por la obra del Señor y el Señor le va a recompensar. Cánsese por la obra del Señor y Él se va a suplir todas las necesidades, todo lo monetario, lo del bolsillo, pero cánsese por la obra, sí.
Sirva así, po. Estemos en la misma sintonía. Sirvámonos. Y entonces, y solo entonces descubramos cómo el Señor suple las diferentes necesidades de nuestra vida. Dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Cierto? Ahí nombra la palabra del Señor en el versículo 5, capítulo 3, que los hombres de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Predica el mensaje, corre rápido, porque el pueblo de Nínive creía en un dios pagano llamado Dagón. Ese era el dios, para que lo notéis, los que tienen su cuadernito. El dios con cabeza de pez y cuerpo de hombre. ¿Cierto? Entonces, luego dice la palabra del Señor en el capítulo 4, ¿cómo parte el título? El enojo de Jonás. ¿Cómo? El enojo. El enojo. El enojo de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Lloró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta que ver qué acontecería en la ciudad. Jonás se enoja con Dios por ser un Dios misericordioso. Jonás se enoja por conocer a un Dios clemente. ¿Sabe por qué se enoja Jonás? Porque pensaba como los judíos. Pensaba que la salvación era para él y su tierra. Él, cuando aceptó el llamado a ir a predicar a Nínive, era porque creía que Jehová iba a destruir Nínive. Lo confirma el capítulo 4, porque después dice que se enoja porque Dios es clemente y misericordioso con una tierra extraña. ¿Acaso no es con nosotros así también nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién merecía la promesa? ¿A quién fue a predicar el Evangelio? A los gentiles. Nosotros caímos ahí. No lo merecíamos. Menos los gentiles. Los desechados, los quebrados de corazón, los necesitados de ayuda, los desnudos de espíritu, los quebrantados del corazón, los que no tenían consuelo. Nosotros, los gentiles, alcanzados por un Dios soberano. Se enoja porque la salvación es para todos. Jehová quiere salvar a todos sin excepción de personas. Todos algún día, todos hermanos, toda la creación, todo el ser humano, algún día va a ver llegar al Señor en gloria y majestad. Y toda rodilla, dice la palabra, toda rodilla se va a doblar. Y toda lengua confesará que Él es el Dios. La palabra dice en Filipenses 2:11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre, para la gloria de Dios Padre. En el periodo de los jueces de Israel, es una demostración de depravación total del pueblo. Por eso Dios permite este periodo de los jueces. El libro de Jueces ilustra perfectamente el concepto de la depravación total del corazón humano. El patrón repetitivo del libro es el pecado, la opresión, el clamor, la liberación y la caída otra vez. Y vuelven a caer, y vuelven a caer, y vuelven a caer. Demuestra que el ser humano, dejado a su propia voluntad, siempre se inclina al mal. De hecho, en Jueces 21:25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le placía. O sea, volvimos a lo mismo, siempre necesitados de un libertador. Nosotros en tierra extraña hacíamos lo que bien nos parecía, destinados al lago ardiente. ¿Verdad?
pero la humanidad fue diseñada para ser libertada por este Dios clemente, este Dios misericordioso, este Dios que manda este mensaje a este Hijo, ¿verdad?, a morir por nosotros y decir que iba a estar muerto. El Dios se acordó de ti. Dios siempre ha tenido misericordia sobre nosotros a lo largo de nuestra existencia. El diluvio fue misericordia. Y te va a decir, ¿pero cómo? El diluvio fue misericordia. Sodoma y Gomorra fue misericordia. El cautiverio es misericordia. Para que podamos entender la necesidad de ser liberados del cautiverio del pecado. Por eso es necesario que en las inmensas misericordias de Dios podamos encontrar al libertador de la mano opresora del pecado, hermano. Solo entonces, en los momentos difíciles, podremos entender nuestra gran necesidad de nuestro amado Señor. En un gran pez, en un gran problema, o cuando sintamos que nuestros ojos han sido arrancados, pero hoy hay esperanza porque Dios ha traído a su Hijo. Y si Dios ha permitido un gran pez sobre ti, es para que seas liberado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siempre necesitados de un libertador. Siempre necesitados de alguien que haga misericordia sobre nosotros. Siempre necesitados de alguien que pueda liberarnos de este gran pez, ¿verdad? Siempre necesitados de alguien que nos pueda liberar de la mano opresora de diferentes tipos. Pero ¿sabe qué, hermano querido? No tengamos la misma mentalidad reprobada. Caminemos en que el Señor pueda darnos el entendimiento correspondiente para vivir una vida en santidad. No como el mundo la vive, no con la paz y la tranquilidad que tiene paz el mundo allá afuera, sino con una paz que va por sobre todo entendimiento. La palabra del Señor dice en Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra en Romanos 5 dice, resultado de la justificación, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles en su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiese ser que alguno osara morir por un bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es nuestro Salvador. Eso es donde nosotros nos sujetamos. Sansón dijo, llévenme aquí a donde están los pilares principales. Y derribó, ¿cierto?, con gran fuerza, y derribó a 3,000 filisteos. Los mató. Muera yo y mueran ellos también, dice la palabra. Pero nosotros nos aferramos a un pilar, a una piedra. En las tribulaciones, en las angustias, en lo que viene mañana, en las enfermedades, en el padecimiento, en el dolor, cuando seamos inconsistentes, cuando perdamos el rumbo, hay un pilar que es inamovible, que no es derribado. Hay un pilar que fue trazado por Dios mismo aquí en la tierra y cruzó la eternidad para poder salvarnos. Amén. Hay una escalera que está constantemente abierta, donde ángeles suben y bajan, donde la escalera es las preciosas misericordias del Señor a través de la escalera que fue Jesucristo. La palabra dice que hay solamente un Dios.
Solamente hay un hijo que fue voluntario para entregarse por nosotros. La palabra del Señor que Él dice que es inmutable y no se puede mover. No importa la tormenta, no importa que venga alguien por tu fe, que venga el enemigo a sabotear tu fe en el Evangelio. La palabra dice que es roca firme, donde no voy a resbalar mucho. La palabra dice que pueden venir las olas a sacudirme, pero Él es el fundamento de la creación. Él es la misericordia misma hecha carne. Él es la sustancia de Dios mismo, haciendo misericordia por Nínive, haciendo misericordia por tu vida, haciendo misericordia por mi vida, donde yo no tenía ningún mérito, ni tú tenías ningún mérito. No merecíamos estar sentados en la fila de los santos en los cielos. No merecemos tanta misericordia, pero algún día llegó este Cristo de la gloria, vino por los quebrados, por los quebrantados, aquel sumo sacerdote que era un profeta a cumplir, que él era el enviado de Dios a cumplir toda la palabra que había sido dicha. Y ahí no seremos movidos. En Él está sustentada nuestra fe. En depresión, en angustia, en quebranto profundo. No resbalaremos tanto, hermano querido. Por ende, levantemos nuestra mirada y veamos los cielos abiertos. Porque los tesoros que tú tienes que clavar, hermano querido, no son de este mundo. No son visibles, son invisibles. Y saltan para vida eterna. Para que el buen Dios que nos espera en la gloria nos diga: acérquense confiadamente al trono de la gracia. Yo hago misericordia por el quebrantado de corazón, por el humilde, por aquel que miran de lejos. Es inamovible esa misericordia. Acérquense confiadamente al trono de la gracia. Muchos hombres intentaron hacer la voluntad del Señor y fallaron. Jonás falló no entendiendo. Todos los profetas tuvieron su error. Necesitábamos un libertador. Necesitábamos a alguien que nos pudiera sanar de la depresión. Necesitábamos que alguien viniera a quemar el pecado que nos llevaba una y otra vez cautivo. Necesitábamos a alguien que nos entendiera en nuestra mente tan pecaminosa, tan lejana, tan reprobada, tan enviada hacia la depresión. Necesitábamos a alguien que fuera lo suficientemente fuerte para sostener esta gran debilidad que soportábamos en tierras extrañas, comiendo lo que viniese, alimentándonos con cerdos, alimentándonos y conformándonos con este mundo que dice que tú puedes, que dice que puedes solo, que dice que eres sustentable, que todo lo puedes. Pero nosotros solamente los que hemos sido regenerados entendemos que nada fuera hay bueno. Fuera de su gracia no podemos encontrar nada bueno. Prueba al Señor a ver si Él es infiel. Prueba al Señor a ver si no te va a rescatar de ahí del lodo cenagoso. Prueba la mano del Señor si no Él no es suficientemente profunda para poder sacarte del estado que estás hoy en día. Y comprueba delante de ti mismo quién es Jehová. Y comprueba cuán grandes son las misericordias de Dios a través de Jesucristo. Como cuando pasaba por Israel, le gritaban: Jesús, hijo de David. Yo era ese, gritando y clamando por un Salvador. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la palabra dice que Él pasó, y donde Él pasaba había milagros, y donde Él corría y se levantaban los muertos, y donde Él pasaba el cojo se levantaba, y donde Él pasaba el manco recibía su mano y podía abrazar a este Dios lleno de misericordia. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que no se cansa, que aquel que guarda tu alma no duerme ni de día ni de noche. Este es el Dios que nosotros servimos, un Dios inquebrantable, un Dios justo, un Dios lleno de santidad, un Dios que nos levanta, que nos pone sobre la peña. Y si antes éramos avergonzados por el pecado, hoy día la gracia te levanta, hoy día tienes valor en Cristo Jesús. Solamente Él tiene ese poder. En un tiempo atrás éramos avergonzados, hermano. Permítame decirle, yo estos días oraba.
No me gusta ser autorreferente. Pero clamaba en mi soledad. Me apartaba. El Señor me llevó a apartarme. Muchas necesidades surgían en mí. Y me acerqué a Él. Me trajo con Él. No tuve que decir nada. Simplemente su palabra fue como un remendo para mí. En mi vida soy como esos hombres. Sin Él inconsistente, sin Él me llevan las olas, sin Él me trago cualquier pez. Sin Él soy evidenciado, avergonzado, mis ojos se empiezan a desprender solo. Cuando me ataca el pecado, cuando me ataca todo lo que viene en esta vida, en este mundo y me distrae. Pero Él es fiel. Y sabe dónde Él me escupe en Cristo. No en una tierra extraña. Me escupe ahí, en sus pies. Donde puedo ser fortalecido. Donde la palabra dice que somos sostenidos gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Una gracia que no se cansa. Una gracia que no está sustentada en el valor de este mundo. Una gracia sobre gracia, y que venga aquel que está necesitado. Venga y beba de la leche. Venga y coma de la miel, que es abundantemente insondable. Porque así son las eternas misericordias de nuestro Dios. No podemos pagarlas. No podemos comprarlas. Simplemente Él nos vio con nuestros ojos cabizbajos, mirando el suelo, pidiendo esperanza, y Él trajo a Cristo sobre nuestra vida. Simples pecadores en manos de un Dios misericordioso. Simples pecadores en las manos de un Dios clemente. Simple pecador delante de un Dios lleno de amor por mí. Simples pecadores. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Porque en medio del pecado, Señor, en medio de mi reprobación, siempre me encuentras. En medio del pez siempre nos encuentras. Y la palabra del Señor dice: ¿a dónde iré? Si voy al Seol, como decía Jonás. Toqué el Seol, dijo él. Y el salmista dijo lo mismo: aunque fuese el Seol, ahí estarás tú, esperándome, para cubrirme de tus misericordias y colocarme en lugar de honra. Esas son las misericordias del Dios que sirvo. Si no pagara como nosotros nos comportamos, hermanos, se imagina el desastre que ocurriría. Pero tenemos un gran sumo sacerdote. Cuando éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá uno por un justo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Él decidió voluntariamente darnos vida y vida en abundancia. Le voy a pedir que se ponga de pie y inclinemos nuestro rostro. ¿Qué podemos decir? Que calzamos todos, hermano, aquí en el mismo pensamiento. ¿Qué podemos decir delante de Él? Cuando Él suple todas mis necesidades. Y antes que yo abra mi boca, es aquí que tú conoces mis necesidades. ¿Cuáles son las palabras correctas? ¿Acaso hay alguna palabra que pueda hacer que Él sea aún más clemente?
es su siervo apacible sobre nosotros, dándose a conocer en gente incapaz. Dándose a conocer y glorificando en gente que no puede. Dando agua al cansado, fortaleciendo al débil, ese es nuestro Dios clemente. Amada iglesia, no hay de qué temer. No hay de qué temer, porque tenemos a nuestro sumo sacerdote en nuestra parte. Solo podemos estar y crear nuestra propia y decir: Espíritu Santo, puede ser que me falte conocer, puede ser que hasta este tiempo no haya conocido lo suficiente, pero algo sí sé, que aquel que comenzó la buena obra sobre mí, aunque hoy día no la estés cumpliendo, hermano, aunque hoy día no la veas, aunque hoy día te sientas incompleto, descansa en Dios, porque Él es fiel y Él cumplirá su propósito sobre ti para su gloria. El clamor de hoy es decir: Espíritu Santo, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decirte, mi Señor? Oh, si me has encontrado en los peores lugares, si me encontraste en tierra extraña, aún yo no conociéndote, como esa mujer en el pozo de Jacob, dame de beber. Si tan solo conocieras quien te dice: dame de beber. ¿Eres tú acaso más que nuestro padre Jacob? Esta agua vuelve a causar sed, mas el agua que yo te daré salta para la vida eterna. Y ese es el agua que tenemos en nuestra cantimplora, hermano. Ese es el agua que son como corrientes tan fuertes que riegan las raíces de nuestro árbol de la fe. Y aquellos que confían en Jehová serán como un árbol plantado sobre corrientes de agua, que no se fatiga, que puede esperar el tiempo, pero que crece, que crece, que crece. Y aún en debilidad crece, y aún siendo tentado crece, y aún siendo en problemas, aún teniendo incertidumbre, son fortalecidos, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, en las manos del alfarero. Estamos en sus manos, estamos en sus manos, y a quien tenemos dentro es aquel que venció al infierno, aquel que tiene la capacidad de vencer la muerte, aquel que nos lleva a un lugar, a un puerto seguro. Fortaleza, Jehová, mi refugio. Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. Nuestra fortaleza en las debilidades, esa que da vergüenza cuando tienes pensamientos que se divagan y que te da el poder para decir: Señor, sujeta mi mente. Pero te debo decir algo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que debes amar al Señor tu Dios con toda tu mente. Por ende, el Señor te va a dar la medicina necesaria para que puedas amarle con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y los que esperan en Jehová serán fortalecidos. Si estás cansado o tribulado, espera en Jehová y vas a ser fortalecido. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos a ti, Abba Padre, para que tu iglesia sea fortalecida.
sujétese delante de Él como una piedra que es inamovible en los tiempos de tempestades. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a tu iglesia. Espíritu Santo, que esta palabra produzca el fruto que tú quieres de nosotros. Que seamos, Señor, tierra fértil en esta hora. Y que tu palabra caiga en lugares deleitosos, donde dé fruto al 100 por 1, al 60 por 1, al 30 por 1, pero que dé fruto a su tiempo. La palabra del Señor no vuelve vacía. Por eso, Señor, aquí estamos nuevamente tus necesitados, pidiéndote, Padre bendito, que puedas bendecirnos. Bendice a tu iglesia y fortalece al cansado, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos.